Hola, ¿cómo estamos? Hoy continuamos con lo que se compone como nuestro discipulado familiar. La pregunta que te voy a hacer esta mañana es: ¿realmente estamos viviendo una vida bien vivida, enfocada en el Señor? ¿Realmente nuestras metas están conformadas con la voluntad de Dios para nuestras vidas? Esas son las preguntas que comenzamos para nosotros hablar del tema un siervo con una vida bien vivida. Basando, ¿verdad?, en lo que estamos utilizando, el libro de Siervos para su Gloria del pastor Miguel Núñez. Y comenzamos con un versículo bíblico, como es acostumbrado. Isaías 43:7 dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. En base a introducción, este texto nos deja ver que una vida bien vivida es esencial, una vida para la gloria del Creador. Y la razón es muy simple. Dios nos formó y luego nos llamó para la alabanza de su gloria. Si tú todavía no conoces cuál es el propósito que Dios tiene contigo en tu vida, hoy es el buen día para que podamos escudriñar la palabra y encontrar que si verdaderamente nuestras metas, nuestros objetivos están fundados sobre la palabra del Señor y están en la dirección de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Si vivimos de cualquier otra manera que no sea agradando al Señor, estamos fuera del propósito para el cual fuimos creados, y una vida así no puede producir satisfacción. Cuando Dios pensó en nosotros en la eternidad pasada, inmediatamente pensó en un propósito para el cual debiéramos existir. Por tanto, si estamos vivos en esta generación, es porque Dios entiende que nos necesita. No de la misma manera en que necesitamos a Dios, sino en el sentido de que Dios nos hizo nacer en este tiempo y no en otro, para llenar un propósito a través de nosotros en su historia. Dios tiene un plan para nosotros. No es tal cosa como que somos indispensables, sino que Dios nos ha puesto en este lugar, en este momento, en este tiempo que estamos viendo de tanta incertidumbre, con la intención de que a través de su historia nosotros podamos reflejar su gloria. La insatisfacción que posee la gente es multifactorial, viene de muchas razones en nuestras vidas, pero una razón importante es que muchos viven fuera de los propósitos de Dios. En una ocasión, Jesús mismo reveló que su venida al mundo tuvo un solo propósito: hacer la voluntad del Padre. Estas fueron sus palabras exactas. Dice Juan 4:34: mi comida es hacer la voluntad de que me envió y llevar a cabo su obra. Si ese fue el caso de Jesús, debe ser también el nuestro. No vivir de esa manera nos trae insatisfacción y consecuencias. Hace unos pocos años alguien publicó, mire lo que publicó, un libro titulado Su mejor vida ahora. La orientación de este y de muchos otros libros en nuestros días es altamente antropocéntrica, centrada en lo que queremos y en el potencial que se supone que tenemos que alcanzar, el éxito, la prosperidad, según nuestra propia concepción. Vemos un ministerio o un evangelio que se predica de tal manera para que las personas puedan adquirir su mayor potencial en sus vidas y tengan una prosperidad a través de lo que es servir al Señor. Cada uno de nosotros tiene una idea de cómo quisiera vivir o dónde quisiera vivir, pero si ese no es el mismo plan de Dios que tiene para nosotros, al final no habremos vivido bien nuestras vidas. Entonces, una vida bien vivida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios y por lo tanto ser congruente con sus planes que Él tiene para nosotros. Y aún más, una vida bien vivida no puede estar orientada hacia nuestro interior, egocentrismo.
tampoco puede tener una orientación horizontal antes que una vertical. La única posibilidad de vivir bien es tener una orientación vertical que luego nos permita relacionarnos horizontalmente de manera correcta. Por eso una vida bien vivida es la que se vive para la gloria de Dios. Así que vamos a estar viendo estos conceptos sobre lo que significa para nosotros una vida bien vivida. Y ese concepto es mucho más solemne de lo que pensamos. Nosotros no relacionamos o no entendemos a cabalidad lo que significa vivir para la gloria del Señor. Vivir para la gloria de Dios es vivir en la dirección, entiéndalo bien, contraria a la del resto de la humanidad. Es como nadar en contra de la corriente, así dice la palabra. Miguel nos dice: ahora bien, si hay algo que creemos haber llegado a entender, es que vivir para la gloria de Dios es la única manera de experimentar la plenitud de vida de la que Cristo habla en Juan 10:10. Es una forma de vivir que de manera natural producirá gozo espiritual. Entonces nos añade, dice, hemos querido agregar el apellido espiritual para dejar claro que cuando hablamos de gozo no estamos pensando en algarabía y festividad, aunque puede haber un tiempo que esas cosas también acontezcan en nuestras vidas. Al hablar de gozo nos referimos a una satisfacción interna con la vida que Dios nos ha dado. Por tanto, si vivimos para la gloria de Dios de manera natural, debiéramos ver resultados y frutos en nuestra vida. Cosas que ni siquiera tenemos que salir a buscar, sino que son resultado natural de una vida bien vivida. Los frutos no se esfuerzan. Los frutos, cuando estamos enfocados en lo que Dios quiere, nosotros somos los pámpanos, Jesucristo es la vid, y producto de estar conectados a esa vid, produce frutos. Una de lo que significa, ¿verdad?, esta vida bien vivida, una de ellas es que experimentamos de estos frutos una satisfacción espiritual, más o menos continua, con la vida que Dios nos ha otorgado, lo cual nos trae estabilidad emocional y espiritual. En otras palabras, la vida de un hijo de Dios que se caracteriza por un sube, baja, continuo, no puede ser una vida bien vivida. Hay gente que me dice, no, es que yo tengo mis bajas, tengo mis altas, pero cuando nosotros estamos reconociendo que lo que Dios ha permitido en nuestras vidas es con un propósito y para que Él sea glorificado, nosotros podemos estar tranquilos y confiados y no estamos en este sube y baja, sino que estamos enfocados en que Dios tiene un propósito en lo que está sucediendo. Una de ellas es que experimentamos una satisfacción espiritual más o menos continua, como le había dicho. El versículo en la palabra de Dios que mejor define cómo se vive bien aparece en la primera carta de Pablo a los Corintios. Dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. 1 Corintios 10:31. Aquí el apóstol Pablo define cómo hacer las cosas más sencillas en el diario vivir. Por eso se aplica tanto a la madre que cría hijos como al hombre de negocio, quienes deberán llevar a cabo sus planes teniendo la gloria de Dios como su meta número uno. Aún en lo básico, aún en nuestras tareas diarias, nosotros podemos vivir conforme a lo que la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está expresando ahí. Lo que no es o no puede ser para la gloria del único Dios, probablemente deba ser excluido de toda otra cosa
que hagamos. Nosotros tenemos que ir filtrando aquellas cosas conforme cuando leemos la palabra de Dios en nuestras vidas, el Señor nos habla y tenemos que comenzar nosotros a excluir cosas que no ayudan a la gloria de Dios para que Él sea exaltado. Así que vamos a ver lo primero: cuidado con tus metas. Cuidado con tus metas. Correr la carrera cristiana con una meta en mente es un concepto bíblico y Pablo lo resume muy bien y lo habla muy bien cuando relaciona la carrera del cristiano con lo que es una carrera de un atleta en las Olimpiadas. Dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Correr de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Pablo entonces habla de correr esta carrera, hace dos ilustraciones allí, vamos a hablar de la de carrera, también habla de box, también allí, de boxeo, también allí, pero lo queremos enfocar a correr de tal manera que ganéis. Dice Pablo, sus palabras reflejan un sentido de urgencia. Sin embargo, muchos de nosotros los cristianos no vivimos con el sentido de urgencia. Y esto no concuerda con una vida bien vivida. Hoy cuenta para siempre. Por tanto, no podemos ser vagos espiritualmente. El texto citado anteriormente dice que el que compite en los juegos se abstiene de todo. Versículo 25. Es decir, mientras entrena, ejercita no solo su cuerpo, sino también el dominio propio con tal de alcanzar una meta. Hay un propósito en nuestra carrera, hay un propósito en esto y es adiestrar nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser ¿verdad? Y abstenernos de muchas cosas. Eso habla de dominio propio para alcanzar un propósito que es la meta que Dios tiene para nosotros. La misma necesidad de tener dominio propio no es menos relevante en el mundo moderno, donde la gratificación hedonista inmediata se da por sentado y donde el satisfacer los deseos propios se considera una respuesta saludable independientemente del contexto o de las implicaciones sociales, nos dice Miguel. Un jugador olímpico está dispuesto a sacrificar horas de sueño para poder entrenar, no solamente entrenando primero lo que antes de poder llegar a la carrera tiene que haber practicado, tiene que trabajar arduamente en esas prácticas. También se abstiene de ciertas comidas para no ganar peso e incluso se priva de entretenimiento para sus vidas. Lo que eran los hobbies, lo que eran su modo de entretenimiento, los tiene que dejar a un lado para sacar tiempo para poder entrenar. Muchos de estos corredores se levantan en horas altas de la mañana, madrugada de lo que es del Señor para competir. No solamente están en eso, sino comienzan a hacer pesas y están en un tipo de entrenamiento prácticamente 4 a 8 horas diariamente trabajando con su cuerpo. Hace todo lo necesario sin quejarse porque lo disfruta. Una de las cosas que el corredor hace es que si entiende que esa es su pasión, él va corriendo y disfruta lo que está haciendo. No está como que, ay, me tengo que levantar, ay, qué difícil es. El apóstol Pablo parece insinuar entonces que nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a abstenernos de todo lo que sea necesario en aras de la causa de Cristo.
Esa es una buena meta, poner nuestras metas enfocadas en Cristo. Si los atletas corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, no debiéramos estar dispuestos a hacer un mayor sacrificio si fuera necesario. Muchas de las personas vivimos nosotros en ese contexto de que recibimos una corona. Y si el corredor que está allí de manera tratando de ganar una medalla que se va, dice la palabra corruptible, que si es de oro se puede dañar y se va a deteriorar, o de plata o de bronce. Sin embargo, nosotros corremos para una que es incorruptible, inmarcesible. Y esa es la que Dios nos ha puesto en una meta. Mayor sacrificio tenemos que llevar nosotros. Por eso Pablo y el resto de los mártires terminaron dando su vida, porque entendían que la corona que habrían de recibir en gloria era mayor que la corona temporal de los corredores olímpicos. Pablo continúa diciendo: yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Aquí vemos claramente en que el apóstol tenía una meta definida en su vida, la cual perseguía con pasión. Pablo estuvo dispuesto a someter su cuerpo a disciplina, asistido por la gracia de Dios, para que sus deseos del cuerpo no lo hicieran caer y terminara siendo descalificado. Hoy vemos muchas personas, muchos siervos de Dios que están llevando la carrera del pastorado, y cuando cometemos errores en ese caminar, lamentablemente quedamos descalificados. Y no estoy hablando de la salvación, estamos hablando del servicio que nosotros ejercemos. Cuando nosotros quedamos descalificados es que si hemos caído en una falta que ha sido abierta al mundo, el Señor no nos va a utilizar tal vez en los ministerios que teníamos frecuentemente. Miguel nos dice: ahora bien, necesitamos entender que Pablo no estaba hablando de fuerza de voluntad, sino de dominio propio, el cual es un fruto del Espíritu. En todo esto hay un sentido de sobriedad. Pero si no tenemos este sentido de sobriedad en nuestra vida, posiblemente no terminemos bien la carrera. En el Nuevo Testamento se nos llama a ser sobrio unas 9 veces. Aún al joven Timoteo, Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. No podemos correr bien si no somos sobrios y perseguimos los propósitos de Dios como meta. Hoy en día hay muchos de los pastores que en el ministerio que están sirviendo se valen de estrategias que son ilícitas, aun cuando se reconocen que es para la obra del Señor, para lograr unos propósitos que no tienen que ver necesariamente con la voluntad de Dios para sus vidas. Para Dios las metas son tan importantes como el proceso que vamos a seguir para alcanzarlas. Por tanto, nuestras metas necesitan un marco de referencia bíblico. Todo lo que tú hagas debe ser conforme a la palabra de Dios. Ya sea la madre que está trabajando, ya sea la mamá que también tiene que cuidar a sus hijos, la enseñanza que se le debe aplicar a sus hijos, la disciplina que tiene que ejercer los padres con sus hijos. Todo tiene que ir alrededor de lo que es la referencia bíblica. Lo que Dios comienza, lo termina. Él nunca ha comenzado algo que no haya terminado. Tenemos que entender eso. Dios comienza un propósito. A veces nosotros decimos: Dios me ha llamado para comenzar una obra en tal o cual otro lugar, y comenzamos nosotros a trabajar, pero la realidad es que muchos de esos deseos provienen de nosotros, pero no están enfocados en lo que la voluntad de Dios quiere para sus vidas.
Pablo inclusivemente en la palabra del Señor dice, cuando escribe las cartas a la iglesia, le dice, yo anhelo estar con ustedes, espero estar con ustedes, pero de alguna manera él no lo podía lograr porque estaba preso. En otro contexto, en el libro de Hechos nos dice que él quería ir a tal sitio, pero el Espíritu se lo impidió. Nosotros tenemos que entender que aun cuando tenemos unos deseos, y aunque parezcan para glorificar a Dios o para hacer la obra de Dios, tienen que estar en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Continúa Núñez diciendo, por lo tanto, en lo personal hemos llegado a la conclusión de que todo proyecto humano que se queda a mitad del camino es porque Dios no lo inició. Si Dios tiene que remover a un Moisés para continuar hacia la tierra prometida, dice Miguel, con un Josué, no lo hará. En efecto lo hizo, según nos relata el Antiguo Testamento. Y yo añado a eso, no somos indispensables. Realmente Dios nos pone en nuestro camino el llevar a nuestras congregaciones a enseñarles la palabra de Dios, a inculcarles lo que es la obediencia a la palabra, pero consta de que si nosotros cometemos errores, no vamos a terminar esa carrera bien. No vamos a terminar esa labor que Dios nos ha dado, pero si esa obra es de Dios, eso va a continuar, hermano. Dios va a poner a otro siervo de Él para que ejerza la labor que corresponde. Nosotros tenemos que perseguir las metas en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. A su manera, no a la de nosotros. A su velocidad, no a la de nosotros. Vivimos en unos tiempos donde establecemos que comenzamos en tal día y tal día tenemos que comenzar un culto, tal día tenemos que tener una iglesia. Hermanos, tenemos que estar enfocados en que debe ser en el tiempo de Dios, manera de Dios y en la velocidad de Dios. El ser humano muchas veces tiende a alcanzar sus metas solo para lucir bien, para ganarse una promoción en el trabajo o simplemente para sentirse bien consigo mismo. Pero el propósito de Dios no es lucir bien. Por eso en la cruz Cristo no lució bien, pero sí completó la meta divina. El propósito o la meta de Dios para cada uno de sus criaturas es la alabanza de su gloria. Y Él así lo ha declarado por medio de su palabra. La realidad es que podemos alcanzar las metas y estar fuera de la voluntad de Dios. Podemos alcanzar las metas y destruir a otros a nuestro alrededor. Podemos alcanzar las metas aún en la iglesia y no haber glorificado a Dios. Hoy en día, la meta en el mundo secular es tener las cosas más grandes y más rápidas. Yo le llamo los ministerios o lo que es el microondas. Como el microondas podemos nosotros ir y llevar la comida allí fría y con 2 botones o 3 darle a los botones y ya instantáneamente tenemos la comida lista. A veces nosotros queremos obedecer al Señor y decirle al Señor, Señor, tú que eres mi microondas, yo te voy a poner mi voluntad aquí y te voy a dar tanto tiempo para que entonces me la puedas conceder. De ese modo de pensar ha permeado también la vida del creyente, de forma tal que muchos pastores tienen como objetivo hacer crecer sus congregaciones rápido hasta lograr tener una mega iglesia, mientras que otros quieren plantar más y más iglesias en el menor tiempo posible. Y aunque todo eso parece bueno, no necesariamente lo es. La realidad es que los números nunca han impresionado a Dios. Vemos un relato a través de la palabra que el Señor en el Viejo Testamento redujo el ejército de Gedeón de 30,000 hombres a 300. Para que quedara claro
quién les había dado la victoria. Cuando nosotros vemos una iglesia que aun cuando ser pequeña está enfocada en los propósitos de Dios, en la dirección de Dios, y es alabar a Dios en medio de la congregación, obedecer, evangelizando y alcanzar a otros para Cristo, no se deben sentir abrumados porque otras congregaciones son más grandes, sino sentirse contentos y gozosos porque están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Segundo, la meta es terminar bien la carrera. Ya hemos visto que tenemos que tener cuidado con las metas, que las metas de nosotros están enfocadas en el Señor, pero la meta es terminar bien la carrera. A reflexionar al final de sus días, quizás a semanas o meses de su muerte, sobre cómo estaba terminando la carrera cristiana, el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, su discípulo más joven. Lo siguiente le dice en segunda de Timoteo 4, 6 al 7: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado mi fe. Pablo ya no le quedaba más nada que hacer. Él había corrido y terminado bien la carrera. Entienda una manera, cuando usted ve a Pablo y ve todo lo que Dios hizo a través de él desde su conversión, él aquí le está mirando al punto del cual él comenzó como Pablo. Él no miraba a Saulo, ese pecador, sino él estaba entendiendo que desde el momento en el cual Dios le llamó, que lo dejó ciego, él comenzó a obrar según lo que Dios le había puesto en su corazón y terminó bien la carrera. Nota cómo el apóstol se refiere a su muerte como una ofrenda. Para Dios es importante no solo cómo vivamos, sino también cómo morimos. Si vivimos para la gloria de Dios, así debemos morir, ya sea en vida, ya sea en muerte, que Dios sea glorificado. En la vida cristiana hay una batalla de pelear y Pablo la llama una buena batalla. ¿Con qué tenemos que pelear? A lo largo del camino, tarde o temprano, el creyente enfrenta tentaciones, heridas, ofensas, pérdidas, sufrimientos y dolor como parte de lo que nos toca vivir para la gloria de Dios en este mundo caído. Todo eso forma parte de la batalla que debemos pelear. Tenemos los puños puestos porque tenemos que pelear la buena batalla. No podemos tirar los puños abajo, sino mantenernos firmes. Recordemos que la vida cristiana es una carrera. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Hay muchos que comienzan la labor como si esta carrera fuera una carrera de 100 metros, donde usted ve esos grandes atletas que en segundos, acabando de salir, completan la trayectoria. Y estas personas comienzan a correr duro desde el comienzo y van apretando cada vez más para alcanzar la meta. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que nuestra carrera es comparada con un maratón. Esto no es cuestión de que salgo corriendo, y muchas veces comenzamos fuertes de servir en el Señor y arrancamos con mucha fortaleza, pero las tentaciones, heridas, ofensas, pérdidas, sufrimientos que hemos tenido y dolor nos han desgastado en esa condición física espiritual, y entonces vamos decayendo. Y hemos visto creyentes, pastores, líderes, esposos, madres, hijos, jóvenes que comenzaron bien la carrera, pero ya no la están terminando bien. Recordemos que la vida cristiana es una carrera. Lo importante no es cómo comenzar, sino cómo terminar. Muchas personas tienen testimonios extraordinarios de conversión, pero muy malos testimonios de santificación. Entonces, ¿de qué les sirve? Tenemos que correr bien y Dios nos da su gracia
para hacerlo. No es simplemente terminar, es terminar bien. Así pues, una vida bien vivida es aquella que comienza y termina bien. Ahora, esto no implica que no tenemos caídas en el camino. Es como la carrera que vamos con obstáculos. Cuando usted ve esta carrera con obstáculos, ellos brincan unas vallas y estas vallas inclusive caen en charcos, caen en hoyos, y para comenzar de nuevo se hace complicado. Pero el atleta que está preparado ya tiene constancia de que él va a brincar y va a caer en ese hoyo, pero lo importante es cómo me voy a levantar. Así que seguramente habrán tropiezos, algunos de ellos significativos para nuestras vidas. Como alguien dijo en una ocasión, el que nunca ha fallado no puede ser grande. El fracaso es la verdadera prueba de la grandeza. Pedro tuvo un tropiezo enorme en su vida, pero no terminó allí. Note, cuando Pedro usted lo ve, niega 3 veces al Señor Jesucristo. Él era impetuoso, era de los que iba rápido, pero cuando se le dijo que Jesús le dice que va a hacer, lo va a negar 3 veces, él dice, jamás lo voy a hacer. Y dice la palabra que aún en el original tuvo que incurrir en un vocablo para haberse una diferencia y no ser similar a los seguidores de Cristo, los discípulos del Señor. Así que Pedro tuvo un tropiezo enorme en su vida, pero no terminó allí, terminó de otra manera, crucificado por el Señor, de modo que se levantó, peleó la buena batalla y terminó bien la carrera. Dice el libro de los mártires que hace una alusión de cómo los discípulos murieron, y se dice que algunos pidieron ser crucificados hacia abajo porque no querían morir de la misma manera que Jesucristo. En cambio, en la Escritura encontramos varios personajes bíblicos que no terminaron bien, que quedaron eliminados muy temprano en el camino. Mire, por ejemplo, Abimelech, Sansón, Absalón, Acá y Josías fueron personajes que iniciaron bien, mas cayeron rápidamente. Otro fue Elí, de esos personajes que tampoco terminó bien. Caminó bien por mucho tiempo, pero terminó mal. Sus hijos Ofni y Finnes deshonraron a Dios, y Elí, aun siendo el sumo sacerdote, no los juzgó como mandaba la ley, no le puso disciplina. Levítico 24, 15 al 16 lo establece. Como consecuencia, sus 2 hijos murieron en batalla en un mismo día. Y cuando Elí recibió la noticia de que sus hijos habían muerto y el arca había sido capturada por los filisteos, cayó hacia atrás y murió desnucándose. Primera de Samuel 4, 11 al 18. El relato bíblico nos muestra cómo Dios permitió que la vida de Elí terminara en desgracia como parte del juicio divino, y cómo sus 2 hijos murieron en batalla en un mismo día, también como parte de ese juicio. Asimismo, vemos como Dios le anuncia a Elí que prácticamente ninguno de su descendencia llegaría a la edad muy avanzada, pero que él eximiría a algunos para que Elí los viera y sufriera como parte de su juicio. ¿Por qué? Porque Elí no corrigió a sus hijos a tiempo. En 1 Samuel encontramos las palabras del Señor para Elí. 1 Samuel 2, 30 al 34. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel,
y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fignes. En el mismo día morirán los dos. Primera de Samuel 2:30 al 34. Qué manera tan terrible de terminar la vida. Otros personajes terminaron a media. David, por ejemplo, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no podemos decir que terminó bien la carrera, aunque tampoco podemos decir que la terminó mal. El rey David pecó en gran medida contra Dios y su familia. A partir de ahí realmente se desintegró. Como resultado, el reino de Israel, después de haber alcanzado su punto máximo de desarrollo bajo su reinado, comenzó un proceso de declive que jamás se revirtió. De este modo, este gran siervo de Dios no concluyó la carrera de la mejor forma. Lo vemos que como así el pueblo de Israel iba, que había alcanzado una plenitud, cayó en declive. Asimismo también su familia, después de su pecado, comenzó en decadencia también. Y como vemos a través de la vida y la familia de David, cómo se distorsionó esos hijos de Dios, y ya él no tenía el carácter para poder corregirlos o disciplinarlos conforme a lo que Dios había establecido en su vida. Sin embargo, hay otras personas bíblicas que terminaron bien, seres humanos de carne y de hueso, al igual que usted y nosotros, que tuvieron sujetos a tentaciones y debilidades, pero aún así terminaron bien. Hombres como Abraham, Job, Josué, Caleb, Elías, Jeremías, Isaías, Daniel, Pablo, Pedro, Juan y otros tantos más que también la palabra menciona. Una vida bien vivida deja una marca en los demás. No es posible que pasemos a la historia sin dejar algún legado, ya sea en la vida de nuestro cónyuge, por ejemplo, nuestros hijos, nuestra iglesia o nuestros compañeros de trabajo, y pretendamos que hemos vivido bien. Cuando vemos una persona que ha vivido bien y está conforme a lo que Dios ha puesto en su vida, la gente lo observa y van a ver unos siervos fieles que están siguiendo los mandatos de Dios, y esto deja huellas en esas personas que están en nuestro entorno. Dios nos creó para traer gloria a su nombre en todo lo que hagamos. Tenemos que dejar un legado de fe que otros puedan imitar y seguir construyendo sobre él. Cuando nosotros hemos corrido la buena batalla, que hemos peleado, ¿verdad? Y hemos estado alcanzando los propósitos esos que Dios, y las metas conforme a los propósitos de Dios también, entonces nosotros hacemos lo que nos corresponde, y otro vendrá a seguir construyendo sobre aquello que Dios ha comenzado con nosotros. Miguel nos dice: ahora bien, para no correr el riesgo de que seamos malinterpretados, recordemos que lo que nos permite correr bien la carrera es la gracia de Dios y no la sabiduría humana. Dios nos capacita para correr bien, pero algunos somos perezosos. Requisitos, por último, para llenar las metas, llegar a estas metas, y son recomendaciones. Una vida bien vivida presupone varios elementos prácticos. Necesitamos, primero que nada, una estrecha relación con Dios. Cristo estableció esta primera meta para la vida: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Eso quiere decir que cuando vengan situaciones en nuestras vidas que nos alejen
de esa estrecha relación del Señor y no tengamos puesto nuestros ojos en amar a Dios primero que nada, sobre todas las cosas, entonces nosotros podamos que sean revelados esas situaciones en nuestras vidas, pedir perdón y correr de nuevo a esa estrecha relación con nuestro Salvador. Segundo, para una vida bien vivida necesitamos un carácter enseñable. Una persona con un carácter enseñable es aquella que puede aprender de otros y que permite que otros lo corrijan. No se molesta cuando le corrigen. Cuando le corrigen con amor, la persona entonces comprende lo que está sucediendo y obra en favor de aquello que Dios le ha puesto en el corazón a ese siervo o a esa sierva de Dios y que ha traído por preocupaciones en nuestras vidas y debemos corregir. No nos molestamos, no nos incomodamos por eso, sino agradecemos que Dios le haya inquietado para corregir nuestras vidas. Es alguien que intenta imitar a aquellos que van delante, los que han vivido consistentemente y de quienes quiere aprender las respuestas a sus preguntas. Alguien que ha cometido errores, alguien que ha caminado y te aconseja a ti para que entonces tú no pases por lo mismo que pasó tal persona. En su tercera carta de Juan menciona a alguien que es lo opuesto. Mira este personaje: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefe, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Tercera de Juan 1:9. Diótrefe no era enseñable, por tanto no terminaría bien. Ninguno de nosotros terminará bien si no tiene un carácter enseñable. Por eso dice la palabra: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Tercero, necesitamos una vida orientada a llenar los propósitos de Dios. Cuando yo tengo enfocada mi mira hacia los propósitos de Dios, yo tengo que, no puede distraerme nada, sino orientarme a esos propósitos. Esta área es crucial en la vida del cristiano. Nosotros tenemos muchos ideales personales que no forman parte de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Esto se debe a que la mayoría de los cristianos tienen una vida orientada horizontalmente, es decir, una vida que busca llenar sus más altas aspiraciones de este lado de la eternidad. Pero no debemos olvidar lo que Efesios 2:10 nos dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Necesitamos orientar tu vida, la mía, hacia los propósitos de Dios. En eso consiste una vida bien vivida. Es decir, imaginarnos una vida consagrada a los propósitos de Dios, llena de insatisfacción y queja. No podemos unir esas dos cosas. No puede decir que estamos viviendo una buena vida y Dios permitiendo situaciones en nuestras vidas, pero nosotros viviendo insatisfechos, quejándonos continuamente. Eso no es congruente con la palabra o con decir que estamos viviendo una vida bien vivida. Una vida orientada hacia los propósitos de Dios produce satisfacción y gozo de forma natural. Y eso es precisamente lo que Él quiere darnos, una vida de abundancia. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuarto, para una vida bien vivida se requiere una vida de fe. Una vida de incredulidad producirá mucha inestabilidad. Esa fe que se requiere debe estar puesta en la persona de Jesús y en su palabra.
la cual nos habla de cómo es Dios. Nuestra fe, usted puede tener fe, pero tenga cuidado donde ha puesto su fe. Nuestra fe tiene que ponerla en Jesús y en su palabra, no en nuestras propias fuerzas. Necesitamos confiar en su soberanía y en su providencia. Dos atributos que hablan de lo que son las cosas que van de la mano de Dios. La soberanía de Dios implica que tiene el derecho, la autoridad y el poder de hacer todo cuanto desee sin cuestionamiento. Y Él garantiza que también en medio de eso nos va a proveer, aún cuando vemos que las situaciones no se reflejan o no se ven como nosotros pensamos. Filipenses 1:12 al 14 dice: y quiero que sepáis, hermanos, hablando Pablo, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo estaba allí preso. Él reconocía que había estado preso, aún haciendo la voluntad de Dios. Él estaba prisionero a consecuencia de eso, y él dice que la circunstancia, hablando a los hermanos de Filipenses, los filipenses, él está diciendo: la circunstancia que he vivido, que estoy presenciando, han redundado en mayor progreso del Evangelio. Y después le explica, dice: de tal manera que los que está presos por la causa de Cristo se han hecho notorias en los guardias que están allí y todos los demás que saben que él está preso. Él reconocía que cuando él estaba sirviendo el Evangelio, él no estaba preso por algún delito que haya cometido, sino por predicar a Cristo. Y eso levantaba el nombre de Cristo, lo ponía en el estándar que tenía que ponerlo, no a él, sino a Cristo. Hacía famoso a Cristo. Y que la mayoría de los hermanos, mire lo que pasaba, confiando en el Señor por causa de esas prisiones, tienen mucho valor para hablar más sobre la palabra del Señor sin temor. Quinto, una vida bien vivida requiere un autoexamen. Continuamente en nuestras vidas tenemos que hacer una introspección y mirar si los propósitos, las metas, todo lo que nosotros estamos planificado va conforme a la voluntad de Dios. Una vida caracterizada por la autoexamen es la que presta atención a las señales de advertencia. Se levanta una sirena, se levanta una alarma allí en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, y nos hace reconocer si estamos en un camino, nos hemos desviado de ese camino, si en esa carrera hemos cogido otro rumbo que no deberíamos correr, y tenemos que reafirmar nuestra mira y volver a la carrera que Dios ha establecido. Debido a nuestro corazón engañoso, somos capaces de pecar y no tomar conciencia de nuestro pecado. Sexto, una vida bien vivida es una vida de agradecimiento. El cristiano afirma que Dios es bueno, justo, soberano y que orquesta todas las cosas, pero luego se queja cuando Dios orquesta circunstancias en su vida que no le gustan. Cuando nosotros estamos viviendo, en verdad estamos sirviendo al Señor y en nuestra mente llegan situaciones en nuestras vidas que nos hacen cuestionar, pero ¿qué está pasando? Yo no me merezco esto, ¿qué está sucediendo? Pero tenemos que reconocer que Dios es soberano, es justo, y que todas las cosas que están pasando se están cumpliendo con un propósito en nuestras vidas para que Dios sea glorificado. Y eso nos debe llevar al agradecimiento. Agradezcamos por las cosas que tenemos, las bendiciones que nos ha permitido tener.
Una de las mayores bendiciones, y es la más importante, es la salvación. Y nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos rescató de esa vida mundana que llevábamos. Éramos enemigos, ahora vamos a pasar a ser amigos e hijos de Dios. Séptimo, para una vida bien vivida necesitamos un pasado sanado. ¿Cuántas personas piensan que no son capaces, que no se sienten cualificados y están viviendo todavía en cosas que han pasado y han hecho daño en el pasado? Si Dios lo ha limpiado, si Dios lo ha perdonado, ¿por qué tienes que seguir cargando con eso? Mucha gente vive herida y resentida en el presente por cosas que nunca sanó o perdonó de su pasado. No podemos movernos hacia adelante si estamos aún viviendo en el pasado. No te tires la carga encima en el ministerio. No te tires la carga del pasado en tus hombros. Te tienes que despojar de ella. Pablo entendió ese principio perfectamente y en el otro contexto supo decir, no que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12 al 14. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vemos esta ilustración, vemos que todavía el corredor tiene que estar enfocado hacia la meta. Si trata de acordarse las veces que ha fracasado, si en su mente se mete las veces que ha fallado, ciertamente su cuerpo, su entrenamiento, su práctica, lo que ha logrado hacer, se ha distorsionado con su mente y eso evita el que pueda correr efectivamente. No mirando hacia atrás y extendiéndose a lo que está de frente. Cuando el corredor va mirando la cinta, enfocado en esa meta, él se extiende hacia el frente para poder tocar con su pecho esa cinta. Él habla de esa carrera que estamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En reflexión final, Núñez concluye, para la gran mayoría de las personas, una vida bien vivida es una vida de placer, viajes, diversiones, obtenidos de diferentes maneras, pero para el Hijo de Dios, una vida bien vivida consiste en tener una orientación vertical, una perspectiva eterna de la vida y una búsqueda continua de la gloria de Dios. En el pasado, la buena vida consistía en una vida intelectual y moralmente virtuosa. Por tanto, la felicidad equivalía a una vida de virtud. La persona exitosa sabía cómo vivir bien, virtuosamente. Al presente, sin embargo, la buena vida es vista como la satisfacción de cualquier deseo que alguien pudiera tener. Por consiguiente, se considera que alguien es una persona exitosa si obtiene las cosas que desea para satisfacer sus anhelos. Igualmente, podemos decir que vivimos en medio de una generación que no piensa en la posibilidad de sacrificarse por ningún ideal. Muchos creyentes desean las bendiciones del apóstol Pablo, pero raramente escuchamos a alguien decir que está dispuesto a vivir como él lo hizo. Pablo estuvo dispuesto a sufrir por el evangelio. Pablo no tenía esas bendiciones de libertad que podía obtener cualquier otra persona si no estaba preso por predicar el evangelio. Fue dado por muerto, picado con una serpiente. Él estuvo en los viajes, cayó, estaba abandonado allí. Y aún así, es la persona que Dios utilizó para escribir la mayor cantidad de epístolas o de cartas que están en el Nuevo Testamento. Un gran
un gran siervo del Señor que estaba puesto en las manos de Dios y utilizado para la gloria de nuestro Salvador. Cuando Adán y Eva comenzaron su vida, tuvieron la mejor vida posible, pero no estaban satisfechos porque algún momento surgió en ellos el deseo de ser como Dios. A partir de ese momento no tuvieron una buena vida como lo habían tenido anteriormente. Estaban y paseaban con Dios en el huerto, de la mano con Dios allí en su presencia, y por el pecado Satanás se mete en el asunto, se mete en esa relación y les inculca que cuando comieran de ese árbol prohibido, de la fruta prohibida, ellos serán abiertos sus ojos y serán semejantes a Dios. Desde ese momento que esa duda cayó en su mente, empezaron entonces a perder lo que se compone como la buena vida que habían tenido anteriormente. Lo que causó este cambio fue la falta de confianza en Dios, una insatisfacción con lo que eran y una falta de gratitud a Dios por todo lo que Él había puesto en sus manos. Y esas son las mismas cosas que hoy en día frecuentemente impiden que los hijos de Dios puedan tener una buena vida. Vivimos en un planeta caído y por tanto tenemos que vivir con expectativas correctas en cuanto a qué esperar de este mundo, de este lado de la gloria. Expectativas erradas han causado gran dolor y sufrimiento innecesario a muchos de los hijos de los hombres, incluyendo a los hijos de Dios. Como consecuencia, la vida no nos da lo que deseamos o lo que esperamos. Por tanto, Miguel dice, para tener una buena vida necesitamos aceptar las cosas que no resultan como hubiéramos deseado o pensado en un principio. Cuando nosotros vemos nuestras vidas y hay unas cosas que nosotros no las queríamos de esta manera, cuando reconocemos la soberanía y la provisión de Dios, entonces yo puedo descansar mi vida sobre Él y saber que Él está en control de todo lo que está sucediendo. Y por último, como nuestro Dios es infinitamente bueno y nos ha amado también con un amor infinito, debemos ser personas agradecidas, porque sin importar cómo estemos o vivamos, siempre estaremos mejor de lo que merecemos. En vista de lo anterior, con frecuencia Miguel nos dice que hemos dicho a nuestros aconsejados que hay 3 palabras o actitudes claves que pueden reducir la enorme cantidad de casos de consejería en una iglesia, y estas 3 son expectativas correctas, aceptación y gratitud. Que vivamos conforme a su palabra, que seamos agradecidos y que las expectativas de lo que nosotros esperamos sean las correctas, aun cuando no las entendamos, podamos confiar en el Señor que nos salvó. Y que vivamos una vida de aceptación a todo lo que estamos sufriendo o estamos viviendo, no resignación, aceptación, y seamos agradecidos. Así que espero que haya sido de bendición para sus vidas este discipulado, así como ha sido para mi vida, y que podamos ser siervos para su gloria, enfocados en vivir una vida buena vida que agrada a nuestro Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque no somos merecedores de tanta misericordia y amor derramada hacia tus hijos. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias, Señor, porque tú nos utilizas. Gracias, Señor, porque estamos en esta carrera, que tú nos has dado la inscripción para correr en esta carrera. Que, Señor, entendamos que esta carrera no es basada en nuestra fuerza, sino, Señor, sostenidos de ti. Que, Señor, nuestro esfuerzo es tener el dominio propio de alejarnos de aquellas cosas que impiden, Señor, en nuestra carrera.
Reconocer tal vez, Señor, que vendrán obstáculos en esa carrera, que caeremos, Señor, en charcos, en caídas, Señor, que serán difíciles arrancar, pero, Señor, no es importante si nos caemos, sino si nos levantamos. Nos levantamos en tus fuerzas. Así que te pedimos, Padre, que podamos vivir una vida buena conforme a tus mandamientos, y aun cuando podamos tener situaciones que donde se enfoquen de esa carrera, que tú, Señor, nos levantes por medio de tu Espíritu Santo, nos reenfoques, Señor, en ese caminar, y que pongamos nuestra mira en la meta final, y que nos extendamos a lo que está hasta al frente, y que estemos dispuestos a obedecer aquello que tú nos has enviado en nuestro camino. Padre, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Padre, y te pedimos que tú seas con nosotros. Bendícenos, Señor, todo te lo pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho.